En noviembre de 2007, una batalla ordinaria por la custodia se transformó en una saga extraordinaria cuando Richard Ricky Chekevdia y su madre, Shannon Wilfong, desaparecieron sin dejar rastro. El campo de batalla pasó de los tribunales al reino de lo desconocido, dejando a una comunidad desconcertada y a una familia sumida en la agonía. Durante años, el caso desconcertó a los investigadores y encendió la especulación, hasta que un avance inesperado reescribió el relato. La desaparición de Ricky y Shannon se convirtió en un inquietante enigma que se negaba a desaparecer de la memoria. Desapareció durante años hasta que buscaron en la cómoda, escondiendo a Ricky a plena vista. Durante 2 asombrosos años, una tranquila casa rural de 2 plantas del condado de Franklin, en el sur de Illinois, albergó un siniestro secreto que desafiaba cualquier creencia. En el corazón de esta morada aparentemente ordinaria, Richard Ricky Chekevdia, un niño de 6 años, y su madre, Shannon Wilfong, se vieron atrapados en un calvario de pesadilla que se desarrolló en una cámara escalofriantemente diminuta, una habitación apenas más grande que una lavadora doméstica. La historia comienza con una batalla por la custodia plagada de tensión y conflicto, una batalla que desembocaría en un impensable descenso al cautiverio. Ricky y Shannon desaparecieron en las sombras en noviembre de 2007, dejando atrás a un padre envuelto en una amarga lucha legal. Pero lo que surgió de las sombras 2 años más tarde fue mucho más desgarrador de lo que nadie podría haber imaginado. Recién salida de la cárcel del condado, Diane Dobbs nos muestra la casa en la que se escondían su hijá y su nieto, y sí, lo metí allí. Me asusté mucho y me entró pánico cuando vi un patio lleno de gente con armas y máscaras y todo tipo de cosas, así que los metí aquí, pero Ricky no vivía allí. Acurrucados en un estrecho espacio de apenas 1,5 por 3,5 metros, la habitación no solo era sorprendentemente pequeña, sino que también estaba ingeniosamente escondida. Gracias a un soplo, los investigadores, provistos de una orden de registro, descubrieron un compartimento oculto entre las paredes de la casa de la abuela de Ricky. Un panel oculto, un pequeño sótano y, a continuación, una revelación estremecedora. Una habitación que había mantenido a una madre y a su hijo aislados del mundo exterior. Los detalles que surgieron pintaron un cuadro inquietante de cautiverio y privación. Ricky, un niño que debería haber estado explorando el mundo y experimentando las alegrías de la infancia, había pasado sus días confinado en un espacio que solo puede compararse con la celda de una prisión. La falta de acceso al aire fresco y a la luz del día había dejado una huella en el niño, evidente cuando fue liberado de sus confines. Le dejamos salir del coche patrulla y se puso a correr como si nunca hubiera estado al aire libre. La verdad es que fue muy triste, dijo el sargento Stan Diggs de la Policía Estatal de Illinois. Pero en medio de la oscuridad brilló un destello de resiliencia. El espíritu de Ricky permaneció inquebrantable. A pesar del aislamiento y el confinamiento, mostraba un sorprendente carácter social y un comportamiento educado, rasgos que contrastaban con sus terribles circunstancias. La historia del encarcelamiento oculto de Ricky Chekevdia es un escalofriante recordatorio de hasta dónde puede llegar un padre trastornado con tal de controlar la vida de su hijo. La narración nos obliga a enfrentarnos a la espeluznante realidad de que tales historias no son incidentes aislados, ya que casos similares acechan bajo la superficie, a la espera de ser descubiertos. A medida que profundizamos en los inquietantes detalles y nos enfrentamos a las implicaciones, una cosa que es innegablemente clara: la capacidad humana para la crueldad no conoce límites. En uno de los incidentes más espeluznantes de la década de 2000 en Austria, nos fijamos en Elisabeth Fritzl, a quien su padre mantuvo cautiva durante más de 2 décadas sin que nadie lo supiera. Sin embargo, a diferencia de la madre de Ricky, que mantenía a su hijo consigo por alguna forma de amor y afecto, el caso de Fritzl es completamente inaceptable para cualquier sociedad. Fritzl estuvo cautiva de su padre, Joseph Fritzl, y fue violada, agredida sexualmente durante más de 2 décadas, lo que incluso dio lugar al nacimiento de 7 hijos. Lo has oído bien, un padre violó a su hija durante 24 años, lo que dio lugar a 7 hijos incestuosos, que también llevaron una vida de cautiverio. De los 7 niños, 3 fueron mantenidos en cautividad junto con su madre, Elizabeth. Uno de ellos murió poco después de nacer y fue incinerado por Fritz, mientras que los otros 3 fueron criados juntos por Joseph y su esposa, Rosemary. Según los informes policiales, el padre de Joseph lo había abandonado cuando tenía 4 años y murió en la Segunda Guerra Mundial.
En 1956 se casó con Rosemary y tuvo 7 hijos, una de ellos, Elizabeth. Según su testimonio, Fritzl empezó a agredir sexualmente a Elizabeth cuando ésta solo tenía 11 años. Aunque Fritzl tenía varias propiedades comerciales con las que ganaba bastante dinero, su historial nunca había estado limpio. De hecho, fue absuelto por violar a una enfermera de 24 años, bajo amenaza de matarla, y fue sospechoso en otro caso de violación, esta vez a una mujer de 21 años. Cumplió 12 meses de condena en una prisión austriaca, pero las autoridades borraron sus antecedentes al cabo de 15 años, lo que le permitió adoptar a 3 hijos de Elizabeth, ya que las autoridades locales de servicios sociales desconocían su historial. El 12 de noviembre de 1986, Martina Claudia Posch, una joven de 17 años de Vöcklabruck, Austria, desapareció sin dejar rastro. Su ausencia en un encuentro acordado con su novio hizo saltar las alarmas, lo que llevó a las autoridades a emprender una búsqueda que revelaría una inquietante serie de acontecimientos. El 22 de noviembre de 1986, unos submarinistas se toparon con el cuerpo sin vida de Martina, oculto entre 2 lonas verde oliva a orillas del lago Mondsee. La autopsia reveló la cruda realidad. Había muerto estrangulada pocas horas después de salir de casa. La sombra de la sospecha se cernió sobre Josef Fritzl, dada su conexión con el lugar y el asombroso parecido físico de Martina con su propia hija, Elizabeth. El trágico destino de Martina no fue el único capítulo inquietante de la siniestra narrativa de Fritzl. También era sospechoso de la muerte de Anna Neumayer, de 17 años, asesinada con una pistola de perno cautivo en 1966. Su desaparición, mientras Fritzl trabajaba cerca, levantó sospechas, al igual que el asesinato de Gabriele Superkova, una prostituta de 20 años, en 2007. El cadáver de Superkova fue hallado cerca de la frontera entre Austria y la República Checa durante las vacaciones de Fritzl. A pesar de estas inquietantes coincidencias, Fritzl no fue acusado por falta de pruebas. Tras su detención, la autoinculpación de Fritzl desveló aún más las profundidades de su depravada psique. Sorprendentemente, afirmó que sus acciones hacia su hija fueron consentidas, no delictivas. Fritzl, que encerró a su propia hija en un sótano durante 24 años, trató de justificar su comportamiento describiéndolo como un hecho normal. Pintó el cuadro de una retorcida doble vida en la que realizaba actividades normales con su familia cautiva mientras condenaba sus propios actos en secreto. La perturbada infancia de Fritzl pintó un sombrío telón de fondo para sus monstruosas acciones. Describió a su madre como estricta al principio, pero más tarde se volvió abusiva y controladora. El trato que acabó dando a su madre fue igualmente horrible. Fritzl la encerró en el ático, aislada del mundo, hasta su muerte en 1980. Los psiquiatras forenses profundizaron en la psique de Fritzl y le diagnosticaron graves trastornos de personalidad, como rasgos límite, esquizotípicos y esquizoides. Fritzl admitió haber planeado el cautiverio de su hija como desahogo de su lado malvado, lo que indica una patología profundamente arraigada. Su afirmación de haber nacido para violar ofrece una visión escalofriante de la oscuridad que le consumía. No se trata de un caso aislado de maldad de un progenitor hacia sus hijos. De hecho, se dio a conocer otro caso de incesto en la ciudad de Sheffield, donde un hombre de 54 años mantuvo cautivas a sus hijas durante más de 25 años y las violó repetidamente. Para proteger los nombres de sus hijas y de los 7 niños supervivientes de estos abusos, el tribunal no ha revelado sus nombres al público. El hombre había conseguido mantener oculto todo el calvario durante tanto tiempo, manteniendo a sus hijas fuera de la escuela cada vez que mostraban cualquier signo de abuso. Su madre también había abandonado a la familia debido a los repetidos abusos del padre. Los malos tratos comenzaron cuando tenían 8 y 10 años, respectivamente, y se prolongaron durante varios años, en los que las maltrataba a diario. En algunos casos, ponía a las niñas contra la estufa de gas para que, si intentaban resistirse, se quemaran. Incluso las amenazaba con que si alguien se enteraba de esto, las mataría a ellas y a sus hijos. Los actos atroces no acaban aquí. Incluso solía violarlas cuando estaban embarazadas, y cuando había niños, solía violar a una de ellas mientras la otra hacía de canguro. En total, hubo 19 embarazos entre ambos, e incluso desaconsejaba el uso de anticonceptivos, golpeándolas si intentaban lo contrario. El suceso causó un gran revuelo en la zona de Sheffield, con respuestas también de la PM, debido a que el padre las trasladaba de un lugar a otro con tanta frecuencia. Las hijas nunca tuvieron la oportunidad de acercarse a nadie, y así los crímenes quedaron sin denunciar durante más de 2 décadas.
Los delitos llegaron a tal límite que las hijas empezaron a pagar a su padre para que dejara de violarlas y le daban whisky, con la esperanza de que el exceso de bebida provocara su muerte. La situación con los servicios de protección de menores, en este caso, mostró un gran problema en el sistema del Reino Unido. Al mismo tiempo, hubo otros casos que también mostraron que el sistema podía no estar funcionando bien. La gente del país se escandalizó al darse cuenta de que se habían perdido muchas oportunidades de detener los abusos. Era realmente perturbador saber que las víctimas habían sufrido durante tanto tiempo sin que nadie las ayudara. Las terribles acciones del padre estaban motivadas por el deseo de más dinero y control. Se quedaba con prestaciones sociales destinadas a sus propias hijas, lo que empeoraba aún más las cosas. Los errores cometidos por las autoridades fueron muy claros cuando vemos que hubo unas 150 ocasiones en las que podrían haber intervenido y evitar que ocurrieran las terribles cosas. Las víctimas intentaron por todos los medios escapar de los abusos de su padre, pero se sentían muy impotentes. Recurrieron a Childline en busca de ayuda, pero la organización no pudo prometerles que mantendría a salvo a sus hijos. Un mal divorcio. La madre de Ricky se enfrentaba a una situación difícil debido a problemas en su matrimonio con el padre de Ricky. Se estaban divorciando, es decir, se estaban separando y ya no vivían juntos. Pero los divorcios pueden ser muy duros, sobre todo cuando hay desacuerdos sobre cosas importantes como dónde deben vivir los hijos y quién debe cuidarlos. En el caso de Ricky, a sus padres les costaba mucho ponerse de acuerdo sobre estas cuestiones, lo que provocó un grave problema. La madre de Ricky sentía que no la escuchaban ni la trataban con justicia en el proceso de divorcio. Le preocupaba que el padre de Ricky obtuviera la custodia completa, lo que significaba que Ricky tendría que vivir con su padre la mayor parte del tiempo. Esto la disgustaba y la asustaba mucho, porque ella también quería estar cerca de Ricky y cuidar de él. En el ámbito de los dramas familiares desgarradores, el caso de Julián Hernández y su padre, Bobby Hernández, emerge como una cruda ilustración de hasta dónde puede llegar un padre para manipular la vida de su hijo. Esta conmovedora narración también establece inquietantes paralelismos con la inquietante historia de Ricky Chekevdia, mostrando cómo las acciones de los padres pueden tener consecuencias impensables. La historia de Julian se desarrolla como una intrincada red de engaños, que comienza con su secuestro a los 5 años por su propio padre. Impulsado por una amarga batalla por la custodia, Bobby Hernández orquestó una elaborada farsa que duró casi 14 años. Bajo una nueva identidad, a Julián le hicieron creer que su madre le había abandonado, enredándole aún más en una realidad inventada. Este escalofriante parecido con la terrible experiencia de Ricky Chekevdia es asombroso, ya que ambos casos están marcados por la manipulación de las figuras parentales, alimentada por el conflicto y la desesperación. Shannon Wilfong escondió a su hijo Ricky en un compartimento oculto, mientras que Bobby Hernández creó una identidad falsa para Julian, remodelando su realidad e identidad mediante un engaño calculado. El viaje de Julian dio un giro inesperado cuando se descubrieron discrepancias en sus datos de la seguridad social durante el proceso de solicitud de plaza en la universidad. Esta revelación, reminiscente del eventual descubrimiento de Ricky en un espacio secreto, expuso la verdad detrás de la falsa existencia de Julian. También reflejaba las perturbadoras distancias que padres como cuando Julian se enfrentó a su padre en los tribunales, expresando su perdón y su deseo de conexión. Los conmovedores paralelismos con la historia de Ricky se hicieron evidentes. Ambos casos ponen de relieve la capacidad de recuperación de estos niños que salieron de sus duras experiencias con esperanza y determinación a pesar de sus terribles circunstancias. Los relatos de Julián Hernández y Ricky Chekevdia sirven de advertencia y revelan la complejidad de las batallas por la custodia y la manipulación de los padres. Nos imploran que permanezcamos vigilantes y reconozcamos las señales de advertencia de tal manipulación, garantizando que la seguridad y el bienestar de los niños nunca se vean comprometidos en nombre de los conflictos familiares. Estas historias nos recuerdan que, incluso en medio de la oscuridad, el espíritu humano tiene la capacidad de resistir, sanar y encontrar esperanza. En otro ejemplo de padres que le gana a extremos para quedarse con sus hijos, nos fijamos en el caso de Aranza María Ochoa López, que desapareció en 2018 y fue encontrada en México después de 5 años de ausencia. Aranza desapareció cuando solo tenía 4 años y fue al centro comercial con su madre en Vancouver. La última vez que se la vio fue cuando su madre la sacó del centro comercial, lo que desató una gran angustia en su familia.
y las autoridades le pisaron los talones para asegurarse de que la pequeña estaba a salvo. El punto de inflexión se produjo cuando la madre de Arantxa, Esmeralda López López, fue detenida en Puebla, México, casi un año después. La detención supuso un rayo de esperanza en el caso, pero el paradero de Arantxa seguía rodeado de misterio, lo que intensificó los esfuerzos del FBI y sus homólogos en México. La colaboración entre las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera resultó decisiva. Las autoridades mexicanas, en un descubrimiento sin precedentes, localizaron a Arantxa en Michoacán, México, en febrero. La feliz noticia resonó en todos los países y culminó con su regreso a Estados Unidos, escoltada por agentes especiales del FBI. Richard A. Collodi, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Seattle, destacó el compromiso inquebrantable con la recuperación de Arantxa. Durante más de 4 años, el FBI y nuestros socios no se rindieron en la búsqueda de Arantxa, declaró, subrayando la determinación que alimentó la investigación. La historia del resurgimiento de Arantxa arroja luz sobre los intrincados retos a los que se enfrentan los casos de menores desaparecidos, especialmente cuando se trata de secuestros familiares. Las acciones de su madre, que se la llevó durante una visita supervisada y se fugó a México, subrayan la complejidad y la urgencia de estos casos. Sin embargo, la historia de Arantxa no es aislada. Refleja un patrón más amplio en los secuestros de menores. Las estadísticas del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, National Center for Missing and Exploited Children, ponen de relieve que la mayoría de los casos de menores desaparecidos implican secuestros por miembros de la familia, una realidad aleccionadora que exige una vigilancia continua. El viaje de Arantxa comenzó en 2018, cuando desapareció de un centro comercial en Vancouver, Washington, durante una visita supervisada con su madre. Del mismo modo, Ricky Chekevdia y su madre, Shannon Wilfong, desaparecieron del ojo público en 2007, en medio de una acalorada batalla por la custodia. Ambos casos se debieron a conflictos entre los progenitores, que dejaron a los niños atrapados entre dos fuegos. En ambos casos, las acciones de los padres condujeron a separaciones angustiosas. La madre de Ricky recurrió a esconderlo en una habitación oculta durante 2 años, mientras que la madre de Arantxa la secuestró durante una visita supervisada y huyó a México. Ambos niños se vieron abocados a un desconcertante mundo de incertidumbre, privados de la estabilidad y la normalidad que merecían. Uno de los principales casos que vienen a la mente cuando se habla de un mal divorcio es el tristemente célebre caso del secuestro de Sean Goldman. El caso Sean Goldman sirve de conmovedora ilustración de las tumultuosas secuelas de un divorcio contencioso, donde las consecuencias del secuestro de un hijo reverberan a través de las fronteras internacionales. En 2004, Sean Goldman, hijo de padre estadounidense y madre brasileña, emprendió un viaje aparentemente inocente a Brasil con su madre, Bruna Bianchi. Sin embargo, lo que iban a ser unas cortas vacaciones se convirtió en una prolongada separación cuando Bruna decidió no devolver a Sean a su padre en Estados Unidos. Este secuestro inició una prolongada batalla legal entre el padre de Sean, David Goldman, y Bruna Bianchi. La complejidad del caso giraba en torno a la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, un marco jurídico destinado a salvaguardar a los niños de la sustracción parental a través de fronteras internacionales. A pesar de que un tribunal brasileño reconoció el carácter ilícito de la sustracción de Sean de Estados Unidos en 2005, la sentencia del tribunal no dio lugar al retorno inmediato de Sean, lo que dejó a su padre sumido en la angustia. Mientras se desarrollaban los procedimientos judiciales, la madre de Sean se volvió a casar y falleció mientras daba a luz. Este trágico giro de los acontecimientos enredó aún más la disputa por la custodia. Los medios de comunicación internacionales se centraron en la difícil situación de Sean, llamando la atención del congresista Chris Smith, de Nueva Jersey. Su implicación catalizó esfuerzos diplomáticos y debates políticos en los que participaron funcionarios estadounidenses y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Tras años de disputas legales y negociaciones diplomáticas, un tribunal federal brasileño ordenó finalmente la devolución de Sean a su padre en diciembre de 2009. Sin embargo, se produjo un retraso porque un juez del Tribunal Supremo brasileño ordenó que Sean tuviera la oportunidad de expresar sus preferencias ante el tribunal. Finalmente, Sean se reunió con su padre el 24 de diciembre de 2009.
poniendo fin a 5 años y medio de separación. Estas historias nos muestran el lado oscuro de los malos divorcios, que dejan un impacto duradero en los hijos y los padres. El caso de Ricky es solo uno de los miles de otros malos acuerdos de divorcio que rompen familias y pueden incluso llevar al acoso mental de los padres que les lleva a tomar medidas tan extremas. La sentencia. El caso de Ricky Chekevdia, escondido por su madre y su abuela durante casi 2 años, es una historia inquietante que arroja luz sobre hasta dónde están dispuestos a llegar algunos individuos para manipular y controlar a sus propios familiares. La historia comenzó con la amarga batalla por la custodia entre los padres de Ricky, Shannon Wilfong, y Michael Chekevdia. La disputa por la custodia se intensificó, y la madre de Ricky recurrió a medidas extremas para mantenerlo alejado de su padre. Escondía a Ricky en una habitación secreta detrás de una pared de su casa, donde sufría un aislamiento y unas privaciones inimaginables. La habitación, de solo 1,5 metros de ancho por 3 de largo, era una lúgubre prisión para el niño. Este espeluznante caso salió finalmente a la luz cuando las autoridades allanaron la casa en septiembre de 2009. Descubrieron a Ricky en la habitación oculta y detuvieron a su madre y a su abuela. El descubrimiento puso al descubierto la inquietante realidad de la vida de Ricky, donde se le negaba el acceso a amigos, atención médica y educación. Estuvo cautivo casi 2 años, oculto al mundo tras una fachada de normalidad. El proceso judicial que siguió reveló el alcance de los abusos y la manipulación. Shannon Wilfong se declaró culpable de 5 delitos menores, que se saldaron con multas y una breve pena de cárcel. Sorprendentemente, su castigo apenas sirve como elemento disuasorio para acciones tan atroces, lo que deja a muchos preocupados por la eficacia del sistema judicial a la hora de prevenir las injerencias en la custodia. Aunque el padre de Ricky, Michael Chekevdia, obtuvo finalmente la custodia de su hijo, el caso plantea interrogantes sobre la eficacia de los servicios de protección de menores y la necesidad de mejorar la comunicación entre las instituciones. La historia de Ricky es un duro recordatorio de que la seguridad y el bienestar de los niños deben ser siempre una prioridad absoluta y de que es necesaria una reforma integral para evitar tragedias similares en el futuro. Después de que Ricky fuera encontrado y sacado del escondite de su madre, su vida dio otro giro. Fue colocado con unos familiares en el sur de Illinois, mientras los funcionarios del Departamento de Bienestar Infantil intentaban averiguar qué era lo mejor para él. Esto significaba que Ricky y su padre, Michael Chekevdia, seguían separados y no podían estar juntos todavía. Michael Chekevdia, el padre de Ricky, tenía sentimientos encontrados sobre toda la situación. Admitió que dudaba de que algo fuera a cambiar y que no esperaba reunirse con su hijo tan pronto. Cuando recibió la noticia de que Ricky había sido localizado, se quedó completamente sorprendido y conmocionado. Fue como un giro repentino e inesperado de los acontecimientos para él. Por otro lado, la abuela de Ricky, Diane Dobbs, tenía una perspectiva diferente. Ella creía que toda esta situación había sido planeada para alejar a Ricky de su padre. Pensaba que las autoridades no habían investigado bien las denuncias de su hija y que había cosas que se habían pasado por alto. Dobbs estaba convencida de que había algo más en la historia y retó a Chekevdia, el padre de Ricky, a someterse a la prueba del polígrafo, un detector de mentiras, para demostrar su versión de los hechos. Sin embargo, el mundo ha visto casos mucho peores de abusos paternos a niños, y estos ejemplos nos muestran el daño que los padres pueden hacer a sus hijos si sufren problemas mentales. La terrible experiencia de Elizabeth Fritzl bajo el control de su padre, Joseph Fritzl, es un escalofriante ejemplo de cautiverio y abusos a largo plazo. Los procedimientos judiciales que rodean el caso arrojan luz sobre los complejos desafíos legales y el extenso trauma soportado por Elizabeth y sus hijos. Tras años de cautiverio, Elizabeth Fritzl prestó en julio de 2008 un testimonio crucial grabado en video ante la Fiscalía austriaca a cambio de un acuerdo por el que no tendría que volver a ver a su padre. En noviembre de 2008, Joseph Fritzl fue acusado de asesinato, violación, incesto, secuestro, detención ilegal y esclavitud. En el juicio, se enfrentaba a la posibilidad de una pena máxima de 20 años por algunos cargos y cadena perpetua por otros. La variedad de cargos reflejaba la naturaleza horrible de sus acciones y la gravedad de los delitos cometidos. El cautiverio de Elizabeth comenzó en 1984, cuando Joseph Fritzl la trajo al sótano de su casa con el pretexto de que necesitaba ayuda con una puerta. En realidad, estaba construyendo una cámara oculta para encerrarla. Una vez dentro, la dejó inconsciente con un paño empapado en éter y la encerró. Durante los siguientes 24 horas, Fritzl visitó la cámara con regularidad, suministrándole alimentos y cometiendo repetidos actos de violencia sexual contra ella.
Elizabeth tuvo 7 hijos durante su cautiverio, uno de los cuales murió trágicamente poco después de nacer. El caso dio un giro especialmente inquietante cuando Fritzl permitió que 3 de los niños cautivos, Lisa, Monica y Alexander, fueran criados por él y su esposa, haciéndose pasar por sus padres adoptivos. Esta capa añadida de manipulación y engaño puso aún más de relieve las profundidades de la crueldad de Fritzl. El cautiverio de Elizabeth incluyó un sufrimiento físico y emocional extenuante. Ella y sus hijos fueron obligados a desenterrar la cámara y sometidos a amenazas y castigos. El control de Fritzl se mantuvo mediante la manipulación y el miedo, con amenazas vacías de envenenamiento, con gas o electrocución si intentaban escapar. El caso también expuso cómo Fritzl consiguió mantener su fachada durante tanto tiempo. Engañó a los trabajadores sociales durante sus visitas e incluso engañó a inquilinos y vecinos con explicaciones sobre los extraños ruidos procedentes del sótano. Este prolongado engaño contribuyó a la conmoción e incredulidad que rodearon el caso. En comparación con otros casos tratados anteriormente, el caso Fritzl es un ejemplo inquietante de hasta qué punto un individuo puede ejercer poder y control sobre los miembros de su propia familia. El proceso judicial y la acusación final contra Joseph Fritzl subrayan la importancia de la justicia en casos de cautiverio y abusos prolongados. La severidad de los cargos reflejó la gravedad de los delitos, sirviendo como recordatorio de la necesidad de medidas legales integrales para hacer frente a tales atrocidades. El 16 de marzo de 2009 comenzó el juicio de Joseph Fritzl, acusado de una serie de crímenes atroces, como el secuestro, la violación y el encarcelamiento de su propia hija, Elizabeth Fritzl, y de sus hijos. El juicio tuvo lugar en la ciudad austríaca de St. Pölten, presidido por el juez Andrea Humer. Fritzl, que intentó proteger su rostro de las cámaras con una carpeta azul, entró en la sala el primer día del juicio. Durante el juicio, Fritzl admitió su culpabilidad en todos los cargos excepto en los de asesinato y agresión grave. Se le acusó de utilizar la amenaza de gasear a sus cautivos para mantener el control sobre ellos. Su abogado defensor, Rudolf Mayer, apeló al jurado para que abordara el caso con objetividad y no se dejara llevar por las emociones. Mayer describió a Fritzl como no un monstruo y destacó momentos como el de Fritzl bajando un árbol de Navidad al sótano para humanizarlo a los ojos de los jurados. La acusación, encabezada por la fiscal jefe Christian Burkheiser, pidió cadena perpetua en un centro para criminales dementes. Burkheiser presentó pruebas de las condiciones del calabozo, como el techo bajo y la humedad. Los miembros del jurado conocieron de primera mano el ambiente con objetos del sótano, que emanaban un olor rancio. El juicio dio un giro traumático cuando el jurado vio 11 horas de testimonio grabado de Elizabeth Fritzl. Esta grabación, que detallaba sus horribles experiencias, fue tan emocionalmente agotadora que los miembros del jurado solo pudieron ver pequeñas partes cada vez. El hermano de Elizabeth también testificó, hablando de sus propios abusos a manos de Joseph Fritzl durante su infancia. La propia Elizabeth Fritzl asistió al juicio el segundo día, mientras se preparaba para escribir un libro sobre su terrible experiencia. Su presencia causó un gran impacto en Joseph Fritzl, que se derrumbó al reconocerla en la sala. Tras este encuentro, Fritzl cambió su declaración a culpable de todos los cargos. El 19 de marzo de 2009, Joseph Fritzl fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 15 años, sin posibilidad de libertad condicional. Aceptó la condena sin tener previsto recurrir. Fritzl cumple actualmente su condena en la abadía de Garsten, un antiguo monasterio reconvertido en prisión en Alta Austria. El estremecedor caso recibió atención internacional, lo que llevó al canciller de Austria, Alfred Gusenbauer, a lanzar una campaña de imagen pública del país en el extranjero para hacer frente a los abominables sucesos ocurridos. El juicio de los Fritzl es un claro ejemplo de cómo se hace justicia frente a una crueldad y unos abusos inimaginables. El caso de Aranza María Ochoa López, que fue secuestrada por su madre biológica, Esmeralda López López, comparte varias similitudes con los casos que hemos analizado anteriormente. Estas similitudes enfatizan la gravedad potencial del caso de Ricky y el impacto que podría haber tenido en su familia, particularmente en su madre. Aranza fue secuestrada en un centro comercial de Vancouver, Washington, cuando solo tenía 4 años, el 25 de octubre de 2018.
La identidad de su padre biológico se ha mantenido alejada de los medios de comunicación, lo que refleja un intento de blindar la información personal de la opinión pública, de forma similar a como en el caso de Ricky Chekevdia se intentó mantener ciertos aspectos de privacidad. Esmeralda López López, la madre biológica de Arantxa, fue finalmente detenida en Puebla, México, después de más de un año. Fue extraditada al estado de Washington para enfrentarse a cargos de secuestro, robo e interferencia en la custodia, reflejando los procedimientos legales a los que se enfrentan otras personas implicadas en secuestros y delitos relacionados con la custodia. En el caso de Arantxa, López López se declaró culpable de los cargos después de casi 2 años y fue condenada a 20 meses de prisión. De forma similar a como Shannon Wilfong, la madre de Ricky, se declaró culpable y recibió una condena relativamente más leve de libertad condicional y multas. Sin embargo, a diferencia del caso de Ricky, donde se le encontró al cabo de 2 años, tras la declaración de culpabilidad de López López, se tardó más de un año en localizar el paradero de Arantxa, en Michoacán, México. Esto pone de manifiesto los retos y complejidades que entraña la investigación de estos casos y la recuperación de los niños secuestrados. La participación de múltiples organismos policiales, incluida la cooperación del FBI con las autoridades mexicanas, refleja el esfuerzo internacional para localizar y rescatar a los niños secuestrados. Este enfoque de colaboración se observó de forma similar en el caso de Ricky, en el que varias organizaciones y autoridades participaron en la investigación. Aunque los resultados jurídicos de estos casos varían, las similitudes subrayan los posibles efectos traumáticos a largo plazo para los niños secuestrados y sus familias. La carga emocional, la incertidumbre y los retos que se afrontan durante la investigación y el proceso de recuperación son rasgos comunes en los casos de sustracción de menores. Del mismo modo, el caso del Fritzl británico implicó abusos incestuosos prolongados y dio lugar a investigaciones y acusaciones. Aunque el acusado fue condenado a prisión, las penas fueron criticadas por insuficientes, teniendo en cuenta el alcance de los abusos. Esto se hace eco de las posibles preocupaciones en el caso de Ricky, en el que las penas por intromisión en la custodia podrían no abordar adecuadamente el trauma infligido al niño y a los miembros de la familia afectados. Por otra parte, analicemos el caso de Martina Claudia Posch, cuyo asesinato arrojó luz sobre la importancia de las investigaciones y los procesos judiciales exhaustivos. Cuando se descubrió su cadáver, se profundizó en la investigación de posibles sospechosos y su implicación en otros casos, como el tristemente famoso caso Fritzl en Austria. Esta interconexión entre los casos subraya la importancia de contar con acciones judiciales completas que tengan en cuenta las consecuencias más amplias de tales delitos. Es importante señalar que los resultados de los procedimientos judiciales en casos de interferencia en la custodia y secuestro pueden variar mucho. Algunos casos dan lugar a penas relativamente leves, que pueden no corresponder a la gravedad del delito, mientras que otros conducen a penas más apropiadas, que se ajustan a la gravedad del delito. Comparando estos casos, podemos comprender la necesidad de procedimientos legales exhaustivos que den prioridad al bienestar de las víctimas y a la búsqueda de la justicia. Para concluir nuestra exploración de estos convincentes casos de la vida real, hemos visto cómo las batallas por la custodia pueden conducir a situaciones complejas e impactantes. Desde Ricky Chekevdia hasta Xian Goldman, Arantxa López y Martina Posch, estas historias arrojan luz sobre las luchas emocionales y los retos legales que pueden surgir. Si estás ansioso por conocer más relatos cautivadores y temas diversos, el vídeo de tu pantalla es tu próxima parada. Haz clic para continuar tu viaje por un mundo de información intrigante. Mantén la curiosidad y sigue explorando.